fusión, congelación y ebullición del agua. Fase 1, semana 6, sexto grado. Un saludo y un fuerte abrazo para Lucas Mateo, Hazel Cruz, Iris Carrillo, Diego Josué, Pablo, Jocelyn Marielos López Enríquez, Veralí Dayana, Elizabeth, Axel Hernández, Andrés, Paola Raimundo y Ben Saúl Barahona. Muchas gracias por sus comentarios y por estar siempre pendiente de los videos. Como siempre, les recomiendo realizar una lectura despacio y las veces que sean necesarias hasta comprender el contenido y luego realizar las actividades propuestas. Comencemos. 1. Introducción. La materia está formada por átomos y moléculas que se encuentran en constante movimiento. Los estados de la materia, gases, sólidos y líquidos, dependen de la rapidez con la que se mueven las partículas que los constituyen. Entonces, la razón por la que el cuerpo libere o absorba energía está directamente relacionada con el movimiento de sus partículas. Por lo tanto, en esta clase estudiaremos los cambios de fase que ocurren al suministrar o retirar calor a los cuerpos y los nombres que reciben las temperaturas en estos cambios. Pon mucha atención. 2. Cambios de fase del agua. Un cuerpo que absorbe o libera energía experimenta un cambio de fase. En el caso del hielo, cuando se incrementa la temperatura, se derrite. Sin embargo, si la temperatura se incrementa aún más, el agua se evapora. Además de la temperatura, la presión, que es la fuerza por unidad de área, también influye en la fase en que están las sustancias. El agua es una sustancia que se puede encontrar de forma natural en la superficie de la Tierra en los 3 estados de agregación de la materia como sólido, en hielo, granizo o nieve, en estado líquido, el agua que consumimos, el agua de los mares y ríos, y en gas, llamado vapor de agua, como el vapor que sale del agua hirviendo. El vapor de agua siempre se halla presente en el aire que nos rodea. El agua, en condiciones de presión atmosférica, es líquida a temperaturas mayores de 0 grados centígrados, se presenta como sólida a temperaturas menores a los 0 grados y es gaseosa cuando es calentada a más de 100 grados centígrados o al ocurrir el proceso de evaporación, como cuando se seca la ropa al sol. La presión atmosférica es la fuerza que ejerce el aire sobre la superficie de la Tierra y tiene un valor normal de una atmósfera, 1 atm. Punto de fusión del agua. El punto de fusión es la temperatura a la cual una sustancia sólida pasa a la fase líquida a la presión atmosférica. En el proceso de cambio, la temperatura se mantiene constante, pues todo el calor se emplea en el proceso de fusión. Por esto, el punto de fusión de las sustancias puras es definido y reproducible, y puede ser empleado para identificar un producto. El punto de fusión del agua es 0 grados centígrados a 1 atm. Cuando un sólido cristalino se calienta, sus partículas vibran con más energía. En cierto momento, alcanza una temperatura a la que estas vibraciones alteran el orden de la estructura cristalina, y las partículas se pueden deslizar unas sobre otras. El sólido pierde su forma definida y se convierte en un líquido. Por ejemplo, cuando se saca hielo del refrigerador, la temperatura de este empieza a incrementar y como consecuencia se funde para formar agua líquida. Punto de congelación del agua. La congelación es el proceso inverso de la fusión de una sustancia y la temperatura a la que sucede es la temperatura de congelación. Durante este proceso, a medida que la temperatura disminuye, las partículas en fase líquida disminuyen su energía cinética y se van aproximando entre ellas hasta formar una sustancia sólida. En este proceso, la densidad de las sustancias disminuye, puesto que las partículas se encuentran más ordenadas y ocupan un volumen menor. Sin embargo, el agua no se comporta de esta forma. Cuando el agua alcanza los 4 grados obtiene su densidad máxima y es cuando empiezan a formarse núcleos de cristalización, que terminan constituyendo redes cristalinas con huecos entre ellas, por lo que ocupan un mayor volumen. Por esta razón, el hielo es más denso que el agua líquida. Al alcanzar los 0 grados a 1 atm, el agua pura se congela completamente y este es su punto de congelación. El punto de fusión de un sólido y el de congelación de un líquido son idénticos si las sustancias poseen alta pureza. Si no, habrá alguna diferencia. A la temperatura de fusión, tanto el sólido como el líquido coexisten en equilibrio. 5.
Punto de ebullición del agua. El punto de ebullición es la temperatura a la cual se produce la transición de la fase líquida a la gaseosa. En el caso de sustancias puras a una presión fija, el proceso de ebullición o de vaporización ocurre a una sola temperatura. En la medida que se añade calor, la temperatura permanece constante hasta que todo el líquido ha hervido. La temperatura de ebullición es aquella a la cual la presión de vapor del líquido es igual a la presión del exterior. En este punto, el vapor no solo proviene de la superficie, sino que también se forma en el interior del líquido produciendo burbujas y turbulencia que es característica de la ebullición. Lo que sucede es que las partículas vibran con mayor energía y ya son capaces de romper la tensión superficial, escapar del recipiente que las contiene. La temperatura de ebullición permanece constante hasta que todo el líquido se ha evaporado. El punto de ebullición de un líquido varía de acuerdo con la presión que lo rodea. En este sentido, el punto de ebullición normal del agua es 100 grados centígrados a una atm de presión. Terminada la lectura, hay que contestar estas 4 preguntas. Número 1. ¿Cómo se le llama al agua en fase gaseosa? Se le llama vapor de agua. Número 2. Temperatura a la cual una sustancia sólida pasa a la fase líquida a la presión atmosférica se le llama punto de fusión. Número 3. Temperatura a la cual una sustancia líquida pasa a la fase sólida se le llama punto de congelación. Y número 4. Temperatura a la cual una sustancia líquida pasa a la fase gaseosa se le llama punto de ebullición. Ahora hay que responder las siguientes preguntas en su cuaderno. Número 1. ¿Qué sucede con las partículas cuando una sustancia pasa de la fase sólida a la fase líquida? Lo que sucede es que sus partículas vibran con más energía. Estas vibraciones alteran las formas y se convierten en líquido. Número 2. ¿Cómo se comportan las partículas cuando una sustancia pasa de la fase líquida a la fase sólida? Las partículas en fase líquida disminuyen su energía y se van aproximando entre ellas hasta formar una sustancia sólida. Número 3. ¿Cuál es el comportamiento de las partículas durante la ebullición? Las partículas vibran con mayor energía y rompen la tensión superficial y escapan del recipiente que las contiene a través de la evaporación. Y número 4. ¿De acuerdo a qué varía la temperatura de ebullición de un líquido? Varía de acuerdo con la presión que la rodea. Se da a los 100 grados Celsius. Y con eso terminamos el desarrollo de esta guía. Que tengan un bonito día.